Mi hermana siempre me decía que mi cara daba pena y que jamás tendría a nadie. Hoy su ex esposo me contrató para diseñarle su nuevo negocio. Ya que el anterior fracasó por mi hermana, le dije que no se preocupe, las inútiles siempre serán así. Crecí con la idea clavada en la frente de que yo era el borrador feo del que luego sale la versión bonita. Mi hermana, la mayor, se encargó de repetirlo como si fuera una oración de cada noche. Decía que mi cara daba pena, que los chicos me miraban por lástima, que jamás tendría a nadie porque nadie se mete con una cara así. Lo soltaba con esa seguridad de reina de secundaria que cree que el mundo es su espejo. Mi mamá se callaba y arreglaba el mantel como si no hubiera escuchado nada, mi papá hacía el típico gesto de no me meto, y yo me tragaba la rabia con la cena. En la escuela, mi hermana era la que organizaba las rifas, la que sonreía a los maestros, la que todo el barrio conocía, yo era la que caminaba un paso atrás, con acné y fleco mal cortado, guardándome cada comentario como un alfiler en la lengua. Se suponía que la familia te hace fuerte, pero en mi casa, al menos conmigo, la familia afilaba cuchillos. Con el tiempo aprendí a desaparecer. Me refugié en el laboratorio de computación del colegio, en los cursos gratis de edición de imagen que encontraba por ahí, en tutoriales mal grabados donde un tipo con voz monótona te enseñaba a usar capas, máscaras y tipografías. Mientras mi hermana posaba para fotos con el equipo de porristas y se peleaba por el papel de protagonista en las obras del distrito escolar, yo le arreglaba el póster a la maestra de arte y me pagaban con una mención en la asamblea. Había días en que me miraba al espejo y repetía lo que mi hermana solía decir: tu cara da pena, como si al decirlo yo primero me quitara el golpe, como si al adueñarme de la ofensa se hiciera menos pesada. Spoiler, no funcionaba. Pero seguí practicando, seguí editando, seguí probando colores y texturas hasta que, sin darme cuenta, tenía un pequeño portafolio que no daba vergüenza mostrar. Nos mudamos un par de veces dentro del mismo estado, nada glamoroso, solo cambios de apartamentos viejos a otros un poco menos viejos, y en cada mudanza mi hermana encontraba un público nuevo. Para cuando salimos del instituto, ella ya tenía su destino: casarse con un tipo con sonrisa blanca y ambición de manual, de esos que visten polo sin una arruga y dicen networking como si estuvieran descubriendo la pólvora. Se conocieron en una carne asada de vecinos, él llegó con una hielera y un plan para cambiar el juego en cualquier industria que se le cruzara. Se llamaba Daniel y, por algún motivo que no entenderé nunca, se tragó la versión pulida de mi hermana como si fuera verdad. Ella me dijo: mira y aprende, así es como se consigue la vida que quieres, y yo pensé: prefiero conseguirla sin mentirle a todo el mundo. Pero no lo dije. Solo apreté los dientes. Mi camino fue otro. Entré a un community college, me salí de casa, compartí cuarto con dos chicas que trabajaban en cafeterías y juntaban cupones con una devoción casi religiosa. Con lo que ganaba diseñando menús para taquerías del barrio y flyers para eventos de iglesias logré pagar una laptop decente. Yo no tenía la cara que triunfa, como decía mi hermana, pero aprendí a armar marcas que sí parecían triunfar, tipografías limpias, colores con carácter, fotos sin grasa visual. El truco, descubrí, no era hacer que algo se viera caro, sino hacer que se viera inevitable. Mientras yo aprendía eso, mi hermana se casó. La boda fue un desfile, el vestido con cola que no cabía por las puertas, el pastel enorme, la mesa de regalos que parecía un catálogo. Yo estaba allí, con un vestido sencillo que mandé ajustar en casa de una vecina, viendo a mi madre llorar de orgullo y a mi padre golpear copas con cucharitas. Mi hermana me abrazó para la foto y me susurró: no arruines las fotos, sonríe con los labios cerrados, y yo pensé en salirme, en subirme a un autobús e irme a cualquier parte. Me quedé. Al final del día, una tía me dijo: algún día te va a tocar, mija, y yo sonreí, no por fe, sino por pura educación. Al principio, a Daniel le fue bien. Era bueno convenciendo gente y tenía energía para repartir. Entre su encanto y los contactos del club donde jugaba tenis, consiguieron levantar un negocio pequeño. Mi hermana llevaba la parte creativa, según ella, en realidad, se trataba de escoger tonos de rosa y comprar plantas falsas. Yo miraba de lejos, sin opinar. Me parecía sano no meterme. Pero esas cosas no se sostienen solo con ladrillos bonitos.
Mi hermana confundió la estética con la estructura, confundió el aplauso de Instagram con ventas, confundió la atención con lealtad. Empezó a gastar como si la tarjeta no tuviera límite, mobiliario de catálogo, una cámara que no sabía usar, cursos de manifestación de riqueza que daban pena ajena. Cuando las cuentas empezaron a chillar, le echó la culpa a cualquiera menos a su propia necedad. Dijo la ciudad nos tiene en la mira, dijo la competencia juega sucio, dijo la pandemia retrasó todo, dijo tantas cosas que ya ni recuerdo. Nunca dijo tomé malas decisiones, y ahí estuvo el problema. Luego vino el colapso, silencioso primero, ruidoso después. Proveedores molestos, reseñas mediocres, un par de quejas formales por entregas incumplidas, y ese cansancio en la cara de Daniel que no se cura con café. Un día, en casa de mis padres, él me preguntó si yo podía dar una manita con el branding, lo dijo con cuidado, como si pisara hielo delgado. Antes de que yo abriera la boca, mi hermana contestó por mí, dijo mi hermana no tiene ojo para lo bonito, lo dijo sonriendo, como siempre, y luego remató con además, su cara deprimente no ayuda. La mesa se quedó fría. Mi madre se hizo la que no oyó, mi padre cambió de tema, y yo me tragué la respuesta porque ya me conocía ese baile y estaba harta de bailarles el mismo ritmo. No trabajé con ellos. Daniel contrató a otra agencia que les vendió promesas premium en presentaciones brillantes. Duraron un suspiro más. Después, la puerta cerrada, las luces apagadas, y mi hermana de vuelta en el cuarto que dejó vacío cuando se casó, mirando su teléfono como si ahí hubiera una salida. No la hubo. El matrimonio tronó sin discursos, con silencios que se hacen cuchillo. Daniel se mudó a un estudio pequeño y empezó de cero. Dejé de verlo, no porque me cayera mal, sino porque me acostumbré a no meterme. Yo seguí con mis encargos, con mis clientes chiquitos pero constantes, afinando mi estilo, aprendiendo a escuchar lo que los dueños no dicen y lo que sus negocios sí gritan. Empecé a sentir algo que no había sentido nunca, estabilidad. No era glamour, era ritmo. Pocas cosas me han dado tanta paz como ese ritmo. Y entonces pasó lo que nunca esperé, Daniel me llamó. No escribió, no mandó un mensaje tibio, me llamó. Dijo que estaba levantando un nuevo negocio, que ahora sí quería hacerlo bien, que había aprendido a golpes lo que antes no quiso ver. Dijo también, con una honestidad que me sorprendió, que parte del fracaso anterior había sido mi hermana, sus caprichos y su necesidad constante de aplauso. Me pidió que, si tenía espacio en mi agenda, le diseñara todo, la marca, el menú de servicios, la página, la estrategia de lanzamiento. Yo me quedé callada unos segundos, no por duda, sino porque dentro de mí algo se movió, como cuando acomodas de golpe una caja pesada y por fin encaja. Acepté reunirnos en una cafetería tranquila, un lugar sin pretensiones y con pan decente. Llegó temprano, con una libreta gastada y la cara de quien se ha bajado del pedestal y prefiere el piso firme. Me contó su plan, un servicio realista, sin humo, sin promesas huecas, con un enfoque en hacer una cosa y hacerla bien. Lo escuché con atención, le hice preguntas concretas, y poco a poco empecé a ver la forma, el nombre, el tono, el ritmo, el orden. Hubo un momento, ya con el café frío, en el que Daniel suspiró y dijo que se sentía mal por arrastrarme a todo lo que había pasado con mi hermana, que no quería ponerme en un lugar incómodo. Yo me le quedé viendo y solté, casi sin pensar, la frase que llevaba guardada años. Le dije no te preocupes, las inútiles siempre serán así. Lo dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Él se quedó callado un segundo largo, luego asintió como quien por fin escucha en voz alta lo que ya sabía. No hubo morbo, no hubo chisme, no hubo necesidad de patear a nadie caído. Solo una frase que cerró un capítulo, una cerradura que por fin cedía. Acepté el proyecto. No por fastidiar a mi hermana, aunque no voy a mentir, hay un saborcito dulce en saber que la vida me colocó exactamente donde ella juró que nunca estaría. Lo acepté porque vi la oportunidad de hacer lo que sé hacer, de poner orden donde hubo caos, de convertir una idea decente en una marca que se sostiene. Me fui de la cafetería con una lista de tareas en la cabeza y esa sensación rara de justicia que no necesitas anunciar. Mientras caminaba al estacionamiento,
Pensé en la niña que fui, la que se escondía en el laboratorio de computación para no escuchar insultos disfrazados de bromas, y me dieron ganas de abrazarla y decirle aguanta. Ya viene lo bueno. No sé si sea venganza o simplemente equilibrio, pero esto, por primera vez en mucho tiempo, se siente como mío. Y sí, antes de que alguien pregunte, habrá actualizaciones. Porque esta historia apenas está arrancando. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 6 meses desde aquella primera reunión con Daniel en la cafetería. El proyecto que arrancamos en aquel entonces ya había despegado de una manera que ni yo misma me esperaba. Lo que al inicio era un plan tímido y una libreta llena de apuntes se convirtió en una marca sólida, con identidad clara, con un estilo que resonaba con la gente y con una estrategia que sí estaba pensada para durar. Daniel me pagaba puntual, sin regateos ni promesas huecas, y además me recomendó con otros conocidos que también necesitaban ayuda para levantar sus propios negocios. De repente me vi con una carga de trabajo que me obligó a organizarme de verdad, a poner horarios, a rechazar proyectos que antes hubiera aceptado por miedo a quedarme sin nada. Y lo mejor de todo fue darme cuenta de que el trabajo que hacía hablaba por sí solo. La gente regresaba, me recomendaba, y eso para mí valía más que cualquier diploma colgado en una pared. Mientras mi vida profesional tomaba forma, mi hermana iba en picada. El fracaso de su negocio con Daniel había sido solo la primera piedra que le cayó encima. Después vinieron las deudas, las llamadas de bancos, las discusiones eternas con mis papás, y finalmente la mudanza obligada a la casa donde crecimos. Ella, que siempre se había burlado de mí por conformista y por no aspirar a lujos, terminó durmiendo en la misma cama que dejó cuando se casó. No voy a mentir, hubo una parte de mí que lo disfrutó. No porque deseara verla mal, sino porque durante años tuve que soportar que me escupiera en la cara que yo era un fracaso ambulante. Y ahora era ella la que no podía sostener ni un techo propio. La ironía era demasiado obvia como para no notarla. Un día me mandó un mensaje de texto. Corto, frío, directo, me dijo que seguramente yo estaba feliz de verla en esa situación, que seguramente estaba gozando al verla de nuevo en casa de nuestros padres. Y que eso solo confirmaba lo mala persona que siempre fui. No respondí. Lo leí varias veces, y lo único que sentí fue un vacío raro, una especie de paz mezclada con cansancio. Antes me hubiera defendido, hubiera intentado explicarle que lo que me alegraba no era su sufrimiento, sino mi propio avance. Pero en ese momento entendí que no tenía que justificarme, que ya no estaba en deuda con sus opiniones. Lo dejé en visto, y me puse a trabajar en un logo que tenía que entregar esa noche. Fue la primera vez que sentí que de verdad había soltado ese peso. En paralelo, con Daniel la dinámica se volvió casi de colegas. No había tensión rara ni segundas intenciones. Él respetaba mi trabajo y yo respetaba sus decisiones. Me pedía mi opinión, escuchaba sin interrumpir, y cuando algo no le convencía lo discutíamos hasta encontrar un punto medio. Era un contraste tan marcado con lo que viví con mi hermana que me hacía pensar en cómo las personas pueden hacer la diferencia entre hundirte o impulsarte. Daniel mismo lo reconocía, decía que esta vez estaba aprendiendo a delegar, a confiar, a dejar que la gente que sabe de algo se encargue de lo suyo. Y yo me convertí en parte de ese engranaje nuevo, en la persona que ponía orden y estética sin delirios de grandeza. Lo que más me sorprendió en esos 6 meses no fue el dinero, aunque ayudó mucho tener un ingreso estable y decente, sino la confianza que empecé a sentir en mí misma. Por primera vez en mi vida no me preocupaba por lo que mi hermana pudiera decir de mi cara, de mi ropa, de mi vida personal. Tenía mi ritmo, mis clientes, mi cartera de proyectos, y sabía que todo eso lo había construido yo sola. No fue un regalo ni una herencia ni un golpe de suerte, fue el resultado de cada hora que pasé frente a la pantalla editando, probando, corrigiendo. Y también de cada insulto que tuve que aguantar y que me empujó a querer demostrar que estaba equivocada. Recuerdo una tarde en que llegué a casa de mis padres a dejar unas cajas y me encontré a mi hermana en la cocina, con cara de cansancio y el teléfono pegado a la mano. Apenas me miró, y con un tono que mezclaba resentimiento y derrota me dijo que al final yo siempre había tenido suerte. Me reí por dentro. Esa palabra, suerte, era la excusa favorita de todos los que no quieren aceptar sus cagadas.
No discutí. No me rebajé a recordarle todo lo que había dicho de mí, todas las veces que me hundió frente a mis propios padres. Solo agarré mis llaves y me fui. Porque en ese momento entendí que no había nada más valioso que saber que ya no necesitaba su aprobación para nada. Ella podía seguir creyendo que todo era cuestión de suerte, mientras yo sabía que la única suerte que tuve fue la de no rendirme. Actualización 2. Había pasado casi un año desde aquella primera reunión en la cafetería y desde esa frase que se me escapó como si me la hubiera estado guardando desde que aprendí a hablar. Así que para cuando llegó el verano siguiente el proyecto con Daniel ya tenía piernas propias y no cojeaba. La marca respiraba sola, la gente la reconocía sin que tuviéramos que gritar, los clientes repetían y traían a otros, y yo me movía con un ritmo que jamás había sentido. Uno en el que el correo no me ardía como alerta roja sino como música de fondo. Teníamos un calendario simple pero cumplible, una lista de tareas que no parecía una amenaza sino un plan, y una manera de trabajar que no dependía de la suerte ni del humo, sino de poner la cabeza en su lugar y hacer la chamba con constancia. En ese lapso, entre entregas y revisiones, fui haciendo espacio para mí, horas sin pantalla, caminatas sin audífonos, tardes en las que cocinaba algo decente en lugar de tragar lo primero que encontrara. Nunca me había sentido tan dueña de mi tiempo, ni siquiera cuando estaba sola en un apartamento con paredes delgadas y el refrigerador vacío. Ahora el vacío estaba lleno de decisiones mías y eso me gustaba un carajo. Mi hermana se enteró de lo de Daniel por donde menos lo esperaba, no fue por chisme de vecina ni por un tío metiche, fue por el crédito discreto que dejamos en un pie de página. Una línea chiquita con mi nombre y mi correo de trabajo. Alguien le pasó el link, alguien que aún la tenía en redes y que probablemente pensó que hacía un favor inocente, y esa noche mi teléfono vibró como si hubiera caído una granada. Primero llegaron mensajes en el grupo familiar con preguntas disfrazadas de neutralidad, ese tono de mi madre que empieza con ¿qué tal si platicamos y termina en ¿por qué no lo dijiste antes? Luego llegó el mensaje directo de mi hermana con el veneno de siempre, que yo estaba obsesionada con su vida, que llevaba años queriendo lo suyo, que por fin me salía el plan de rata. Y que ahora sí se explicaba por qué a Daniel le iba mejor, porque andaba chupando mi trabajo como sanguijuela. Leí todo con la calma de quien ya se quemó y aprendió a soplarse sola. No respondí. Cerré el chat, abrí el archivo de la campaña de la semana y seguí. Pero esa paz me duró lo que tarda en enfriarse un café, porque al día siguiente mis papás me citaron a comer como si fuera una reunión del consejo. Era domingo y la casa olía a salsa de tomate y a ese pan barato que mi papá compra por costumbre. Llegué con una bolsa de ensalada de bolsa que nadie iba a tocar, porque en esa mesa lo verde siempre se queda para el final. Mi hermana ya estaba ahí, con esa cara de mártir que se le da tan bien, y en cuanto me senté empezó a soltar su lista de quejas. Lo hizo con voz de acusación religiosa, diciendo que yo había traicionado a la familia, que me había puesto del lado del enemigo, que estaba trabajando con él solo para dañarla a ella. Que yo siempre había sido una envidiosa y una oportunista, y que le parecía una falta de respeto que usara el apellido para andar por ahí haciéndome la chingona. Me miraba como si pudiera cortarme el cuello con la mirada, y por un segundo me vi a mí misma de adolescente, temblando, buscando cómo defenderme. No pasó. Me quedé sentada, con los codos fuera de la mesa para romper la regla de mi madre a propósito, y cuando hubo silencio respiré hondo y solté lo que tenía que soltar. Dije que yo no tenía ninguna lealtad con su miseria, que Daniel me contrató porque vio el trabajo, que yo no le debo a nadie la parodia de la fidelidad familiar que ella se inventa cuando le conviene. Y que si le duele que a mí me vaya bien es su problema, no el mío. Dije también, con la voz que uso cuando mando un presupuesto, que durante toda mi infancia ella me trató como mierda, que me dimos por enteradas de su desprecio cada maldita vez, y que ya estuvo. Que no pensaran ni por un segundo que iba a pedirle perdón por haber sobrevivido a su veneno. Mi mamá intentó ese discurso cansado de por qué no se abrazan y ya, como si un abrazo arreglara años de humillaciones, y mi papá, con la boca llena de pan, soltó el clásico ya hablen sin gritar. Como si el tono fuera el problema y no la raíz podrida de todo. Mi hermana, viendo que no me desmoronaba, apretó los ojos hasta que le salieron lágrimas de utilería y dijo que yo la estaba dejando sin nada,
que si tenía un poco de corazón le diría a Daniel que le diera una oportunidad. Que le enseñara el negocio nuevo, que la dejara estar, aunque fuera barriendo pisos. Ahí me reí, y no fue un gesto bonito ni generoso, fue una carcajada que me salió de lo más viejo que tengo adentro. Dije que no estaba en mis manos darle trabajo a quien no sabe trabajar, que no iba a recomendar a alguien que hace todo a medias y luego culpa al universo, y que lo más sano que podía hacer era aceptar que no la voy a salvar. Y con la misma calma que se tiene cuando decides tirar una caja que te estorba desde hace años. Añadí que más le valía dejar de usar mi nombre para victimizarse porque no me iba a temblar la mano si tenía que poner límites de verdad. Se hizo un silencio raro, de esos que suenan como si la casa respirara. Mi hermana, furiosa, tiró la servilleta, dijo que yo era una desalmada y se largó dando un portazo. Esa misma tarde me escribió Daniel para preguntar si todo estaba bien, y ahí me enteré de que ella también le había mandado mensajes a él, intentando jugar la carta del recuerdo. Diciéndole que se merecía una segunda oportunidad, que ahora sí iba a cambiar, que todo había sido culpa del estrés, que los malos ratos la habían confundido. Daniel, que ya no era el hombre que se tragaba cualquier cuento, me dijo que había sido cordial y que no pensaba volver a mezclar su paz con el drama. Lo agradecí sin dar detalles, porque no quería arrastrarlo a la telenovela, y cambié el tema a la sesión de fotos que teníamos agendada. En ese intercambio sentí algo parecido a alivio, una confirmación de que esa etapa de explicarle a todo el mundo por qué merezco estar donde estoy ya se había acabado. No soy la sobrina que trae postres, no soy la hermana menor que aguanta chistes, no soy la hija que pide permiso para existir, soy la profesional que hace su trabajo y cobra sin disculparse. Con el tiempo las cosas se asentaron, no porque hubiera un acuerdo sino porque la realidad impone su propio orden. Yo seguí dándole forma a la marca de Daniel con decisiones que no eran espectaculares pero sí firmes, como elegir palabras que la gente realmente usa en lugar de esa jerga de motivación barata. Como bajar el tono a los colores para que el mensaje fuera el centro, como dedicarle un rato a escuchar a los clientes en persona en lugar de suponer lo que quieren desde una hoja de cálculo. Evité caer en las tentaciones de moda, esas ideas que brillan un mes y al siguiente dan vergüenza, y preferí el trabajo que prende despacio y no se apaga. Conseguimos reseñas sin mendigar, no con descuentos desesperados, sino con servicio puntual y cosas bien hechas. El sitio dejó de ser una tarjeta estacionada en internet y se volvió una puerta por donde entraba gente cada semana, la cuenta de correo se llenaba de consultas reales en lugar de spam. Las referencias crecían solas porque el vecino del cliente veía el resultado y preguntaba quién lo hizo. No fue magia. Fue paciencia y colmillo. En paralelo, mi hermana intentó armar su propia versión de resurrección con un emprendimiento diminuto que cambiaba de forma cada semana, primero velas, luego jabones. Luego unas bolsas pintadas a mano que sangraban pintura a la primera lavada. Me mandó un correo larguísimo pidiéndome que le ayudara con el logo y con las fotos, prometiendo pagarme cuando se estabilizara, jurando que esta vez sí iba a seguir instrucciones. Me tomó un rato abrir ese mensaje, no por flojera sino para asegurarme de no contestarle desde la rabia. Cuando lo hice, fui clara, casi clínica, sin groserías ni puñaladas, solo verdad, le dije que no trabajaba con familia que me había hecho daño, que no hacía canjes de promesas, que no era su muleta. No añadí nada más porque no quise regalarle mi energía. A los pocos días me enteré de que me había bloqueado en todas partes, probablemente para jugar al teatro de la dignidad. Me dio risa y me dio igual. La paz, descubrí, se parece mucho al silencio que queda cuando dejas de justificarte. Lo que sí removió el avispero fue enterarme de que andaba diciendo por ahí que yo me quería meter con Daniel. Esa historia la escuché primero por la esposa de un primo que trae más chismes que pan a las reuniones, y después la vi en un comentario perdido en una publicación vieja de mi hermana, donde un par de conocidas apoyaban su narrativa con ese tono pasivo-agresivo que apesta a envidia y a ocio. En otro tiempo me habría prendido en llamas, ahora me limité a mandar capturas a Daniel para que estuviera al tanto, no para que defendiera mi honor como héroe de película barata, sino para que supiera de dónde venía cualquier ruido. Él respondió con un está todo bien, tú y yo sabemos cómo trabajamos, y ese fue el fin del tema.
No hubo más, y ese no hubo más fue una victoria. Esa segunda parte del año, entre domingos incómodos y mensajes que ya no contesté, aprendí que la venganza que de verdad calma no es el golpe teatral que sueña el ego, sino el acto silencioso de no ofrecerle una silla a quien te escupió en la cara. Podrá sonar frío, pero a mí me calentó el pecho saber que no fui yo quien la sacó de ningún lugar, fue su propia incapacidad para ver más allá del espejo. Y sí, me acuerdo de la frase, esa que lancé con café frío en la mesa y que ahora me late en la lengua cada vez que me quiere jalar a su hoyo, y no la repito en voz alta porque ya no la necesito como escudo. La traigo como recordatorio de que mi trabajo es mi venganza, mi rutina es mi venganza, mi calma es mi venganza. Cuando pienso en lo que viene, no me veo corrigiendo versiones ajenas ni curando berrinches heredados, me veo ajustando una campaña, afinando un texto, cerrando una propuesta y abriendo otra, y si eso la enfurece, que se queme sola. Yo ya no vivo en esa casa ni en esa dinámica ni en ese espejo, y ese es el tipo de triunfo que no necesita aplausos. Actualización 3. Pasó otro medio año después de aquella comida en casa de mis padres y, para cuando el clima volvió a ponerse tibio y empezaron a florecer los árboles del vecindario. El negocio de Daniel dejó de ser un proyecto que necesitaba empujones para convertirse en una máquina con ritmo propio. Cambiamos de operar desde su departamento a rentar una bodega modesta en una zona de talleres y pequeños almacenes, con un portón que rechinaba y un letrero discreto que yo misma diseñé para que se viera limpio y confiable. Nada de promesas grandiosas ni frases de autoayuda, solo el nombre, el teléfono y lo que hacemos, punto. Compró una camioneta adicional porque la primera ya no alcanzaba, y la envolvimos con el diseño que yo había trabajado meses antes, un color sobrio con una tipografía que se leía incluso desde el otro carril. Y un llamado a la acción que no sonaba a vendedor de humo. Hicimos uniformes sin ridiculeces, camisetas cómodas con el logo bordado y pantalones que aguantaran el desgaste, y armé un pequeño manual de cómo dar la cara al cliente sin hablar como robot, con frases sencillas y una lista corta de cosas que decir cuando algo sale mal para arreglarlo sin inventar excusas. No inventamos la pólvora, pero dejamos de tropezarnos con piedras estúpidas, y eso, en un negocio que se mueve diario, marca toda la diferencia. Mi parte dejó de ser solo logos y colores, y se volvió columna vertebral de cómo nos presentamos allá afuera. Escribí la voz de la marca como si le estuviera hablando a mi vecino de puerta, sin palabrería ni ganas de sonar importante. Y armé un calendario de contenidos que no se veía perfecto en un tablero pero que sí se podía cumplir cuando el día se volvería un desastre, porque los días se vuelven un desastre y fingir que no pasa es de idiotas. Abrí el perfil en la plataforma de mapas, ajusté la ficha de negocio, respondí las primeras reseñas con la paciencia de monja y el colmillo de quien ha visto a clientes encabronados por menos que eso. Y organicé las fotos para que la gente, al buscarnos, viera manos trabajando, herramientas limpias y resultados que no necesitaban filtros. Monté una página sencilla, ligera, que cargaba rápido en un celular barato, con un botón que decía lo que tenía que decir, nada de esas páginas pesadas que parecen desfile de ego. Configuré el correo para que cada consulta recibiera respuesta en menos de un día, y diseñé una plantilla que no olía a copia y pega. Además, pedí a Daniel algo que al principio le dio nervio, que pagara a un fotógrafo de verdad para una mañana de trabajo y dejar de estirar fotos borrosas de celular. Lo hicimos un sábado temprano, con café, pan barato del supermercado y la bodega abierta para que entrara luz. Salieron imágenes honestas, sin maquillaje, y con eso bastó para que la gente dejara de preguntar si éramos una improvisación. Daniel, por su lado, dejó esa postura de vendedor cansado que había tenido en la etapa con mi hermana y se volvió un tipo trabajador que entiende su lugar en la cadena. Empezó a decir no a trabajos que nos iban a salir caros en tiempo y reputación, dejó de prometer mañana sin falta cuando sabía que no llegábamos y aprendió a tomar notas. Que parece un detalle pendejo pero te salva del infierno cuando un cliente te asegura que pidió una cosa y en realidad pidió otra. Me presentó a su contadora, que llevaba años sacándolo de apuros, y entre los tres dejamos a esa empresa con papeles en regla, ni más ni menos. Registro de la compañía con su nombre bien escrito. Número de identificación como corresponde y la contabilidad limpia en un software que no sea una hoja de cálculo con nombre chafa.
redacté mi contrato de manera decente, ya sin esa inseguridad de principiante que regala horas, y establecí un esquema de cobro mensual por servicios continuos, con entregables claros y penalización si se atrasaban en pagos. Porque no me iba a volver a quemar por esperar la buena voluntad de nadie. Empecé a dormir mejor. No más llamadas a la medianoche por cambios urgentes, no más clientes regateando como si estuvieran comprando jitomates, si querían mi trabajo, se pagaba como lo que era. En ese mismo lapso, casi como si la vida se empeñara en recordarme de dónde vengo, mi hermana entró en una espiral que tuvo poco de sorpresa. Consiguió un trabajo de tienda en un centro comercial y lo perdió porque llegaba tarde y se la pasaba en el teléfono haciendo historias. Luego fue cajera en un supermercado y duró un suspiro por discutirse con la supervisora frente a clientes. Más tarde intentó vender chucherías que anunciaba con frases ridículas sobre abundancia y vibras. Y cuando la gente no compró, culpó a la ciudad, a la envidia de las otras mujeres y a cualquier santo que le quedara cerca. Las comidas en casa de mis padres se convirtieron en campo minado. Yo trataba de llegar, comer, preguntar por la salud de mi madre y salir de allí con la dignidad intacta. Mi padre, con su silencio cómodo, solo miraba la televisión del comedor con el volumen bajo como si eso tapara el ruido. Una tarde, a la mitad de una salsa de tomate que sabía a domingo, mi hermana soltó que había estado pensando mucho y que quería dejar atrás el resentimiento. Sabía que venía el golpe. Dijo que quería montar un servicio muy parecido al de Daniel pero con un toque más aspiracional, como si la palabra aspiracional fuera una varita mágica. Me pidió ayuda para el nombre, para el logo, para la página, para las fotos, y para todo lo digital, prometiendo pagarme cuando empezara a entrar dinero. Según ella, ahora sí iba en serio. La escuché con esa calma que se aprende a putazos. Le dije que no trabajaba con familia que me había tratado como basura, que no hacía canjes y que si quería un buen diseño, contratara a alguien y le pagara. Se puso roja, dijo que yo no sabía perdonar y se fue a encender su guerra en redes. A la semana me llegó un correo larguísimo de su parte, redactado con ese tono de víctima profesional que me saca ronchas. Decía que si yo tuviera corazón la ayudaría a salir del hoyo, que recordara que alguna vez jugamos juntas en el patio. Que la familia lo es todo y que si ahora me creía muy chingona era por la suerte de haberle robado a su exmarido. En un párrafo más abajo sugirió, con la sutileza de una patada, que todavía tenía acceso a correos de clientes del negocio viejo, que podía recuperar contactos y que entre las dos podíamos levantar algo aún más grande que lo de Daniel. Ahí no me tembló nada. Cerré la pestaña del correo, llamé a Daniel, le conté lo mínimo indispensable y le pregunté si en su época de matrimonio se había firmado algo, cualquier documento, una simple confidencialidad aunque fuera sacada de internet. No había nada. Por dentro insulté a medio mundo, pero por fuera me moví como debía. Le conseguí una consulta con un abogado decente de marcas y de pleitos pequeños, pusimos en marcha el registro del nombre que yo había creado para el negocio, hicimos una búsqueda simple para evitar toparnos con alguien más. Y levantamos un aviso público en los canales donde se mueve la gente del barrio, no porque fuéramos a pleitear de inmediato, sino para dejar claro que ya no estábamos jugando a la empresa, que esto tenía dueño, cara y responsabilidad. No me gusta la guerra, pero me gusta menos que alguien crea que puede meter la mano en tu bolsa y luego llamarlo oportunidad. Con todo eso andando, volví al mensaje de mi hermana. Ya no quería quedarme en la tibieza de mis primeras respuestas educadas. Escribí con la claridad de quien aprendió a respirar bajo agua y ahora vive en superficie. Le dije que no iba a ayudarla, que no iba a prestarle mi nombre, que no iba a volver a hacerme chiquita para que ella se sintiera enorme. Le dije que lo que estábamos construyendo Daniel y yo estaba blindado contra sus berrinches, que cualquier intento de usar información vieja era una línea que no iba a cruzar sin consecuencias. Que la familia no es una carta para chantajear, que si quiere trabajar aprenda a trabajar y que si quiere respeto empiece por respetar. Y cuando ya estaba por cerrar el correo, sin adornos, sin emoticonos, sin remates de postal cursi, escribí lo que me salió de las tripas y que llevaba años creciendo como una piedra en la lengua: no te preocupes. Las inútiles siempre serán así.
Antes de dar clic en enviar dudé medio segundo, no por miedo a su reacción, sino para revisar si esa frase me hacía una cabrona sin remedio o una mujer honesta. Elegí la honestidad. Envié. Cerré la laptop. Salí a caminar. La respuesta no tardó. No llegó a mí, llegó al grupo familiar y a un par de tías que aman el drama más que el pan dulce. Mi hermana, furiosa, armó un discurso de que yo la maltrataba psicológicamente, de que siempre la envidié, de que ahora que por fin yo tenía algo quería aplastarla. Y que había escrito una frase imperdonable que probaría lo mala que soy. Mi madre me llamó con esa mezcla de regaño y súplica, para pedirme que le pidiera perdón por lo escrito. Le dije que no iba a disculparme por poner límites, que estaba cansada de que todo se resolviera apretando los dientes y dejando que me pasaran por encima. Mi padre, en su papel de árbitro que nunca pita, me dijo que lo dejara pasar, que el tiempo arregla todo. Le contesté que el tiempo no resuelve ni madres si uno no hace su parte, que años de silencio nos habían llevado justo a ese punto. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Abrí mi correo y configuré un filtro para que todo lo que viniera de mi hermana se fuera a una carpeta que no pienso revisar. Paz cotidiana, versión adulta. Con el ruido doméstico en pausa, apagado por decisión, me puse a trabajar en lo mío con más hambre que antes. La marca de Daniel cruzó un umbral invisible y empezó a atraer clientes que antes se nos escapaban. Cerramos un acuerdo con un administrador de propiedades que maneja varios edificios pequeños y necesitaba a alguien serio para trabajos regulares. Me senté con él en una mesa de plástico en la oficina estrecha que tiene sobre una lavandería y lo escuché hablar de lo que le fallaba con otros proveedores. Tomé notas y luego regresé con una propuesta simple que no buscaba presumir sino resolver. Aceptó sin regatear. Puse por escrito los plazos, el tamaño de los equipos, el número de horas por semana y el proceso para reportar problemas, y diseñé una hoja de seguimiento que cualquiera de los trabajadores pudiera llenar sin hacerse bolas. También nos invitó un blog local que cubre negocios de barrio a contar la historia, nada pomposo, un texto corto con un par de fotos, y dije que sí con la condición de que no me metieran en el show de exes y pleitos. Dejamos que Daniel hablara de lo que había aprendido y del trabajo de su equipo, y a mí me bastó con ver el tráfico del sitio subir sin necesidad de salir a bailar a cámara. La bodega, que al principio nos quedaba grande, empezó a apretarnos y tuvimos que organizar todo con un orden que no teníamos ni en casa, estantes rotulados, cajas con etiquetas claras, herramientas en su lugar. Una pizarra con el calendario de la semana y un espacio para imprevistos, porque los imprevistos llegan y duelen menos cuando ya les hiciste hueco. Escribí una guía rápida para nuevos empleados con instrucciones en lenguaje normal, sin palabritas de gerente, y con esa guía dejamos de desperdiciar mañanas enteras explicando lo mismo. Daniel me dio luz verde para diseñar un pequeño programa de referidos que no fuera una farsa, un agradecimiento simple para el cliente que nos recomendara y un descuento decente para el que llegaba. Y lo anunciamos con un correo que parecía escrito por un vecino, no por un vendedor disfrazado de amigo. Funcionó. No explotó como cohete, pero se volvió una llavecita que goteaba a favor todo el tiempo. Y mientras afuera caminábamos firmes, por dentro empecé a notar un cambio que me costaba creer. Ya no me temblaban las manos al entrar a casa de mis padres, ya no sentía ese jalón en el estómago cuando el teléfono vibraba. Compré un escritorio mejor, cambié la silla que me estaba jodiendo la espalda, llevé a arreglar mi coche viejo para que dejara de sonar a lata y, por primera vez, pagué una consulta con una terapeuta que me miró a los ojos y me dijo que no era normal que tuviera que negociar cada centímetro de mi autoestima con el recuerdo de la voz de mi hermana. Empecé a comer mejor, a dormir horas completas y a recuperar un pedazo de cara que no sabía que tenía, no porque se transformara de pronto, sino porque dejé de verla con los ojos llenos de insultos ajenos. No es que de pronto me creyera portada de nada, es que por fin podía mirarme sin escuchar el eco de la burla. Eso no es poca cosa. La venganza, lo entendí en esos meses, no siempre es gritar victoria desde una tarima ni restregarle a nadie las cifras de nada. La venganza, en mi caso, fue escribir un correo con una frase que me había comido durante años y después apagar el ruido para ponerme a trabajar.
Fue ver a Daniel crecer por su propio mérito y el mío sin recurrir a trucos ni a espejos, fue cruzar por la sala de mis padres con la espalda recta, con mis límites puestos como cinturón, sin culpa ni permiso. Puede sonar frío, pero a mí me calienta el pecho, no me dediqué a arruinarle la vida a nadie, me dediqué a construir la mía y a proteger lo que estoy levantando. Si a ella le jode el resultado, que se joda. Yo no vuelvo a achicarme para que entre en su cuadro. Para cerrar ese tramo y que quede claro dónde estaba parada cuando terminé de escribir esto, diré que justo antes de que cambiara la estación Daniel me planteó una idea que, en otra época, me habría dado miedo incluso escuchar: abrir una segunda zona de servicio al otro lado de la ciudad, con un equipo pequeño y con procesos calcados, nada de querer abarcarlo todo, solo replicar lo que ya funciona. Me miró como se mira a un socio, no como a una consultora prescindible, y me preguntó si me interesaría una parte de esa nueva unidad a cambio de comprometerme a seguir llevando la marca y el crecimiento por un buen tiempo. No dije que sí de inmediato porque aprendí que las cosas que importan se piensan con la cabeza fría, pero no lo negué. Nos dimos una fecha para sentarnos con la contadora, hacer números, redactar un acuerdo que no dependa de apretones de mano, y ahí supe que había cruzado a otro lado del mapa. No fue un golpe de suerte, no fue un capricho del destino, fue el resultado de cada paso que di, incluso aquellos que me parecieron pasitos sin importancia. Y sí, claro, todavía escucho en mi cabeza la frase que le escribí a mi hermana, pero ya no como grito, sino como recordatorio en voz baja de que no vuelvo a cargar con quien elige arrastrarse. Lo que sigue será otra cosa, y si a alguien le duele, que lea el contrato. Yo voy a seguir. Actualización 4. Había pasado ya casi 2 años desde aquella primera reunión con Daniel y el negocio que empezamos a levantar juntos había dejado de ser solo un proyecto para convertirse en una realidad que crecía con paso firme. La primera sucursal estaba estabilizada, los números eran buenos, la clientela fiel, y la expansión ya era un hecho. Él se encargaba de lo operativo y yo de todo lo que tenía que ver con la identidad, las campañas y la manera en que la marca se plantaba frente al mundo. No había semanas sin reuniones, sin planear lanzamientos, sin ajustar detalles, y lo mejor era que ya no se sentía como un esfuerzo desesperado por sobrevivir, sino como un sistema que funcionaba porque lo diseñamos para aguantar. Por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo a quedarme sin clientes, al contrario, ahora lo que tenía era la responsabilidad de seleccionar proyectos, de decidir en qué meter la cabeza y en qué no. Y de hacer que la marca creciera sin perder lo que la hacía funcionar. En medio de todo ese progreso, llegó el veneno de siempre. Mi hermana, que llevaba rato desaparecida de mis conversaciones, empezó a soltar rumores en redes sociales. Lo primero que escuché fue por boca de una vecina que me topé en el supermercado y que, con esa sonrisa incómoda que anuncia chisme, me preguntó si era cierto que yo andaba con Daniel. Me quedé helada por un segundo y luego solté una risa seca, porque era tan absurdo y tan típico de mi hermana que ni siquiera podía enojarme en serio. Al poco tiempo me mostraron un post en Facebook que ella misma había escrito, larguísimo, con tono de mártir, en el que decía que yo le había robado no solo oportunidades, sino también a su exmarido. Que siempre había estado celosa de ella y que lo único que yo buscaba era vivir de sus obras. Era un espectáculo ridículo. Usó frases como mi propia sangre me traicionó y la gente no sabe todo lo que pasé con una hermana así, palabras de telenovela que daban pena ajena. Lo peor es que lo publicó en un grupo local, donde la mitad de la familia y los vecinos podían leerlo. La primera reacción fue de incomodidad, pero lo que vino después me sorprendió. Varias tías, esas mismas que en otras épocas guardaban silencio para no meterse, empezaron a responderle directo en los comentarios. Una le escribió que dejara de victimizarse porque toda la vida había sido una cabrona conmigo, otra le recordó que yo siempre había trabajado desde abajo sin que nadie me regalara nada. Y una más le dijo abiertamente que lo que le dolía era que yo hubiera salido adelante mientras ella se hundía. Fue como ver un juicio público donde, por primera vez, las cartas no estaban en mi contra. Mis padres no dijeron nada, o al menos no lo hicieron en público, pero sé que mi madre intentó hablar con ella después porque me lo confesó con esa voz cansada de quien ya no tiene fuerzas para mediar más peleas.
Mi hermana no solo no se retractó, sino que borró a medio mundo de sus contactos y siguió convencida de que todos estaban en mi contra por envidia. Mientras tanto yo, en lugar de engancharme, hice lo que mejor sé hacer, me dediqué a trabajar. Redacté un comunicado interno para el equipo de Daniel explicando que ignoraran cualquier ruido externo, que no respondieran a mensajes raros y que si alguien preguntaba, la única respuesta sería que el negocio estaba en orden y funcionando. No quise que ninguno de los empleados se sintiera en medio de una pelea que no era suya. También hablé con Daniel para que estuviera al tanto, y lo único que me dijo, con la calma de quien ya no se traga cuentos, fue que mientras yo siguiera ahí no le preocupaba nada. Ese respaldo me dio más tranquilidad de la que esperaba. Con el tiempo entendí que lo que mi hermana había hecho no era solo un berrinche más, era un intento desesperado por recuperar un protagonismo que había perdido. Ella no entendía que la gente ya no le creía, que las máscaras se le habían caído y que la narrativa de víctima no le funcionaba porque todos habían sido testigos de cómo me trataba desde niñas. El contraste era demasiado obvio, mientras ella gastaba energía inventando historias, yo estaba cerrando contratos, lanzando campañas y abriendo una segunda sucursal. Cuando entramos a ese nuevo local, más grande, con las paredes recién pintadas y el letrero colgado en la entrada, sentí algo parecido a justicia, no la justicia de los tribunales, sino esa que te da la vida cuando te demuestra que tus pasos fueron más fuertes que las piedras que te lanzaron. Lo que más recuerdo de esos meses fue una tarde en la que entré a Facebook solo para revisar una publicación de la marca y me topé con el post de mi hermana ya borrado. En su lugar, quedaba el eco de los comentarios de mis tías, de vecinos y hasta de compañeros de escuela que decían que siempre habían visto cómo ella me humillaba. No tuve que responder nada, no tuve que dar mi versión. La verdad se había contado sola. Cerré la sesión, apagué la computadora y me fui a dormir con una calma que no conocía. Y fue en ese momento cuando entendí de verdad que mi venganza no necesitaba de gritos, solo de paciencia. Porque mientras ella se revolcaba en sus propios inventos, yo estaba construyendo algo que nadie me podía arrebatar. Actualización final. Pasaron otros cuantos meses y, cuando el calor se había ido y la ciudad olía a hojas secas y café recién molido, me encontré sentada frente a una mesa de madera en una oficina de esas que no pretenden aparentar nada, con una lámpara que sonaba leve y una pila de carpetas abiertas. Estábamos Daniel, la contadora y el abogado, y no era una reunión de ocurrencias sino de decisiones con dientes. Releí el acuerdo que habíamos ido puliendo a lo largo de varias semanas, línea por línea, sin adornos. Con las responsabilidades repartidas de forma clara y con mi parte escrita en letras que no dejaban lugar a interpretaciones. No era un porcentaje gigantesco ni una fantasía para presumir en reuniones familiares, era una fracción concreta de la nueva unidad del negocio. Pequeña pero suficiente para obligarme a cuidar aquello como si lo hubiera parido yo misma. El abogado, un señor sin ganas de lucirse, nos explicó por enésima vez que el trámite de marca tarda, que el papel oficial no llega en 2 tardes, que hay avisos y etapas. Y a mí me bastó con escuchar que ya no íbamos a andar en la intemperie, que esa casa que construimos con trabajo ahora tenía cerradura. Firmé con una mano que no me tembló. Salimos a la calle, Daniel me abrazó con un respeto que me reconcilió con muchos recuerdos, y yo pensé que ese era el tipo de victoria que vale, la que no necesita aplausos de nadie y que aún así te rompe el pecho de gusto. La apertura de la segunda sede fue el caos ordenado que soñé más de una vez cuando todavía trabajaba desde un cuarto prestado, con la laptop encajada en una mesita coja. La bodega recién pintada olía a resina y a café barato porque yo insistí en tener una cafetera que aguantara todo el día, las paredes respiraban ese blanco que no cansa la vista y el letrero que diseñé lucía sin gritar. Con el nombre limpio y la promesa justa debajo, ni una palabra más, ni una palabra menos. Llegamos desde antes de que amaneciera para montar las últimas cosas, marcamos cajas, colgamos la cartulina con los turnos. Encintamos el piso para delimitar zonas y repasamos con el equipo el guión que había escrito para los primeros días, ese guión que no suena a discurso de jefe sino a lista de supervivencia. Saludar por su nombre si el cliente lo da, no prometer tiempos imposibles, anotar todo, preguntar 2 veces antes de ejecutar algo irreversible, y si algo sale mal, dejar de
justificarte y empezar a arreglar. Yo iba de un lado a otro con una libreta donde apuntaba lo que había que ajustar sobre la marcha, quité un cartel que se veía presionado, moví una mesa para que la luz natural le pegara al lugar correcto. Pedí que nos trajeran pan para repartir entre todos y me di un espacio para respirar cuando noté que el corazón se me aceleraba solo por costumbre. La primera persona que cruzó la puerta no llegó por casualidad, venía por recomendación del administrador de propiedades que confiaba en nosotros desde hacía meses, traía un problema real y no buscaba trucos. Buscaba trabajo hecho. Le dimos fecha, le dimos recibo, le dimos seguimiento, y salió con una cara que yo reconozco bien, la de quien por fin encontró a alguien que no le habla como si fuera un idiota. Ahí supe que la maquinaria, con sus engranes nuevos, estaba viva. Desde mi lado, la estrategia fue no caer en la tentación del lanzamiento del año. Nada de esos bailes ridículos en redes, nada de discursos de superación personal, nada de fotos retocadas hasta parecer anuncio de perfume. Preparé una serie de correos escritos en voz de vecino, ajusté la ficha en mapas para que la gente nos ubicara sin perder tiempo, entrené a 2 personas para contestar mensajes con un tono que fuera humano y directo. Y distribuí las reseñas de manera que las primeras impresiones no dependieran de una sola publicación inflada. Contratamos a un fotógrafo por una mañana, sin escenas inventadas ni sonrisas de plástico, solo manos trabajando, materiales limpios, herramientas en su sitio. Y con esas imágenes contamos quiénes somos mejor que con cualquier texto rimbombante. Cada pieza tenía su razón de ser y cada esfuerzo medía su propio impacto, no íbamos a improvisar el éxito ni a forzarlo, íbamos a ganarlo con constancia y cabeza fría. A la semana, sin fuego artificial alguno, empezaron a entrar solicitudes por boca a boca y por búsquedas que yo había preparado con paciencia, y pude ver en el tablero, sin necesidad de gráficos histéricos, como el flujo crecía con un ritmo que se sentía sano. Y mientras tanto, la novela de mi hermana siguió su guión gastado. Alguien me contó que había terminado de cajera en un supermercado de la zona, que cambiaba turnos cuando podía y que a ratos hablaba pestes de mí cuando nadie se lo pedía, como si el odio fuera su tarjeta de presentación. No me alegra verla así como espectáculo, porque la miseria ajena no debería ser entretenimiento, pero tampoco me voy a inventar una compasión que no siento por alguien que durante años me trató como trapo. Mis padres intentaban a ratos meterme en mensajes llenos de culpas, intentando que organizara un café de reconciliación, esa palabra que usan cuando lo que piden en realidad es silencio, y yo, con el respeto justo que se le tiene a quienes te criaron, aprendí a contestar con límites. Les decía que los quería, que estaba ocupada, que estaba construyendo algo grande, y que si querían verme sería fuera de ese campo minado, sin sermones ni discusiones en las que yo salgo debiendo por existir. No me enorgullece cerrar puertas, pero sí me enorgullece no volver a cruzar umbrales que huelen a quemado. El encuentro cara a cara con mi hermana llegó una mañana cualquiera, de esas en las que sales de la bodega con una carpeta debajo del brazo para ir al banco y resolver trámites que no te hace nadie. La fila serpenteaba, la gente miraba el celular para no pensar que se estaba pudriendo de pie, y yo estaba revisando en la cabeza una lista de pendientes cuando sentí esa mirada que conoces aunque te corten la luz. Me giré y ahí estaba, con el uniforme del supermercado doblado en una bolsa transparente y una expresión que mezclaba cansancio y esa rabia que se alimenta sola. No me saludó. Se abrió paso con esa elegancia de quien empuja codos y se me plantó enfrente. Dijo mi nombre como si escupiera una espina, y luego soltó la frase que segaramente ensayó en el espejo, dijo que yo me había aprovechado, que le robé su vida. Que Daniel era su historia y que yo me la había colgado al cuello como trofeo. Se notaba que venía armada para pelea y por un segundo, lo admito, me picó la sangre. Pero me sostuve de la barandilla, respiré hondo y le respondí sin espectáculo, con la voz de quien está acostumbrada a explicar cosas importantes sin levantar el tono. Le dije que Daniel no es su historia ni la mía, que es una persona con responsabilidades y con decisiones propias, que me contrató porque hago bien mi trabajo. Que lo que se deshizo en su matrimonio no es asunto que yo deba remendar, y que si piensa que el mundo le debe un final feliz, que haga fila como todo el mundo. Sus ojos se humedecieron, no de pena sino de rabia. Dijo que yo siempre fui una cabrona, que lo tengo todo porque siempre busco caer parada.
En otro tiempo le hubiera contado la lista de madrugadas frente a la pantalla, los trabajos baratísimos que acepté por miedo, la terapia que pagué con cheques apretados, los días en los que mis manos olían a ansiedad. Ahora no. Me limité a cerrar la carpeta con calma y, como quien da por terminada una conversación que nunca debió empezar, dije que yo no iba a ser su villana de bolsillo por el resto de su vida. Que ya había cargado con ese papel demasiados años. Se quedó mirándome como si yo le hablara en un idioma que detesta. Quise irme, pero antes de dar un paso me salió la frase que me ha acompañado desde aquella cafetería, no como grito sino como cierre con llave. Le dije que no se preocupara, que las inútiles siempre serán así. No lo dije para humillarla, lo dije porque por fin entendí que no estaba obligada a suavizar mis límites para no lastimar su ego. Me fui con las piernas firmes y dejé que la fila siguiera su pulso. Después de ese día, el ruido bajó de volumen. No desapareció, porque esa gente que vive de dramas necesita gasolina, pero bajó lo suficiente como para que yo pudiera escuchar mi propia rutina sin interferencias. En el negocio, el equipo de la nueva sede aprendió rápido. El encargado, un tipo serio que había pasado por trabajos peores, tomó la guía que le escribí como si fuera mapa de carretera, me pedía retroalimentación sin orgullo y corregía sobre la marcha. Los primeros errores se resolvieron al segundo intento, sin culpas públicas ni cacerías de brujas, y pronto tuvimos reseñas que valían más que cualquier anuncio. Un cliente escribió, con esa ortografía de barrio que a mí me encanta porque suena a verdad, que por fin alguien les respondió cuando dijeron que algo no salió perfecto y que volvieron y se los dejaron bien. Ese comentario, más que un premio, fue una brújula, nos recordó que el negocio no es prometer gloria sino arreglar vida diaria, y eso me reafirmó en la decisión de no convertirnos en otro escaparate de humo. Daniel, por su parte, empezó a moverse como socio de verdad, no como jefe desesperado. Aprendió a decir no cuando algo nos iba a reventar en la cara, me consultaba antes de comprometer campañas, y respetaba mis tiempos como yo los suyos. A ratos me preguntaba si me arrepentía de haber metido el corazón en esto, y yo, que antes dudaba de todo, ahora le contestaba que de lo único que me arrepentía era de no haberme tomado en serio antes. En lo personal, mudé mi estudio a un departamento más luminoso, con una mesa amplia que no me dejara la espalda hecha trizas y con una ventana por la que entra un sol que no perdona el polvo. Así que aprendí a limpiar de verdad y a pedir ayuda cuando no me alcanza el día. Cambié mi coche por otro usado pero confiable, con cinturones que no se atoran y un aire acondicionado que no te deja a medio camino. Y en una de esas tardes de calor me descubrí cantando en un semáforo como hacía cuando era niña, sin miedo a que alguien me viera y pensara que hago el ridículo. Volví a terapia sin la urgencia de quien se está ahogando, volví por mantenimiento, por amor propio, y esa mujer que me escucha con una paciencia que a veces me impacienta me dijo una frase que me arrancó una carcajada. Dijo que mi venganza estaba tan bien hecha que hasta parecía proyecto de manual, porque no era ruido, era proceso. Me gustó esa manera de verlo. Me reí y le dije que sí, que al final lo que más daño le hizo a mi hermana fue mi calma. No voy a mentir, a veces me pica el impulso de entrar a sus redes, de ver en qué berrinche va, de recoger pruebas para mi club interno de te lo dije. He aprendido a no hacerlo. He aprendido a cerrar la aplicación, a poner el teléfono boca abajo y a abrir un documento con la próxima campaña, o a irme a la bodega y oler pintura y cartón, que para mí son perfumes de futuro. Cuando alguien que no sabe nada me suelta el clásico deberías reconciliarte, le sonrío con esa sonrisa que aprendí a usar cuando no pienso gastar saliva. Porque reconciliarse con alguien que usa tu espalda como escalera no es nobleza, es pendejez. Y yo ya pagué ese impuesto muchos años. Ahora invierto donde rinde, y rinde en mí y en lo que estoy construyendo. A veces, en las noches en que el cansancio te pega bonito, me acuerdo de la niña que fui, la que se escondía en el laboratorio de computación, la que era buena para desaparecer, y me da ternura. Me dan ganas de decirle que la vida no se arregla de golpe, que hay temporadas en las que vas a sentir que todo el mundo manda y tú obedeces, que va a parecer que la balanza está soldada de un lado, pero que un día, a punta de trabajo y de no soltar tu nombre, vas a notar que la base se mueve, que el eje es tuyo. Y si esa niña me preguntara por la venganza, no le hablaría de humillar a nadie en público,
no le hablaría de cuentas falsas ni de capturas de pantalla. Le diría que la mejor venganza es firmar un acuerdo en una oficina fea con gente seria y salir a la calle sintiendo que el suelo es firme, que el proyecto respira, que tu apellido ya no es el chiste de nadie. Le diría que, si vuelve a escuchar el eco de tu cara da pena, que se ría, porque al final la cara que cuenta es la que pones cuando te haces cargo de tu vida. Y si me dijera que quiere un lema, le daría el mío, ese que empezó como un puñal y ahora funciona como cierre: no te preocupes, las inútiles siempre serán así. No para ir a restregárselo a nadie, sino para recordarte a ti misma que no tienes que cargar con quien eligió la comodidad de culpar al mundo. Hoy, que cierro esta actualización con la bodega apagada y el letrero de la nueva sede todavía brillando en mi cabeza, puedo decir sin temblar que esto es mío. No de la manera mezquina de la propiedad, sino de la manera tranquila de quien se sabe capaz. Daniel es mi socio en el sentido más sano de la palabra, el equipo es gente que se gana el pan con dignidad, la marca es una voz que no pide permiso para existir, y yo ya no vivo en el espejo deformado de mi hermana. Si mañana decide inventarse otra historia, allá ella con su coro. Yo tengo manos, tengo acuerdos, tengo planes y tengo paz. Y esa paz, que antes me parecía un lujo, ahora es mi herramienta favorita para seguir construyendo, que es la forma más limpia y más cabrona de decirle al pasado que ya no manda aquí.